Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast Bricks and Tech, enfocados en el sector construcción. Aquí su host, Cris Elizondo, y hoy tengo el placer de estar con Juan José Córdoba de la empresa 517 Arquitectura y Diseño. Correcto. Empezando porque me llama la atención ese nombre. ¿Qué significa o por qué salió 517? Bueno, Cris, 517 nace de un versículo de la Biblia donde está enfocado en tratar de brindarle una vida nueva a las personas. El versículo como tal está en 2 Corintios y dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y una nueva vida ha comenzado. Y en lo personal Dios ha hecho también una nueva vida en mí, pero también cuando uno inicia a generar un proyecto, uno empieza a escuchar al cliente, empieza a escuchar sueños, metas, inclusive a veces expresan dolores, ¿verdad? De donde actualmente viven, cómo les gustaría mejorar ciertas cosas, y cuando uno entrega un diseño, uno entrega también con eso, no solamente planos, no solamente especificaciones técnicas, entrega también a la par una nueva vida, ¿verdad? Entonces por ahí va el nombre de la empresa. Me encanta que esa filosofía que está detrás de la empresa esté desde el nombre y esa conceptualización. Pero antes de arrancar a hablar sobre la empresa, quisiera saber quién es Juan José, que nos contes un poquito más sobre vos, cómo llegaste al sector construcción, qué te llevó a estar aquí. Bueno, rápidamente, mi familia siempre ha tenido siempre tuvo una empresa de movimientos de tierra. Mi abuelo siempre me mandaba montado en el bajo, entonces siempre estuve alrededor de tierra, construcción y demás. Y es demasiado divertido porque mi abuelo me decía, para cuando él me llevaba a trabajar, jale a buscar el huevo de la tierra, el huevo de la tierra. Entonces, por ahí siempre me llamó la atención. Obviamente, estar entre vagonetas y bajos era algo súper llamativo. Y eventualmente a los 15, 16 años mi mamá me dijo, bueno, está muy bonito los bajos y las vagonetas, pero vos tenés que sacar ya una carrera, porque por mí hubiera sido bajopero y el chiquito feliz hasta el final de los días, ¿verdad? Pero ya ahí entre lo que era ingenierías y arquitectura siempre había sido muy creativo, siempre muy inquieto. Entonces siempre me llamó la atención la parte de arquitectura porque uno al final del día puede crear cualquier cosa, y sobre todo el reto de no solamente que es crear, sino un pensamiento, llevarlo a la realidad, me fue llamando muchísimo la atención. Empecé a estudiar arquitectura, me gradué en la Veritas, de hecho tuve una nominación a mención de honor. El proyecto fue algo súper loco con respecto a música nacional, entonces porque mi papá trabaja en radio y por ahí fue un poco el tema, y eso me abrió las puertas para conseguir mi primer trabajo. Yo me gradué en el 2018, prácticamente trabajé todo el 2019, y a inicios del 2020 vino la pandemia, hubo recortes en todo lado y yo fui uno de esos, y más o menos como en agosto, septiembre del 2020, 517 empezó a ser una empresa que le brindaba outsourcing a otras empresas de construcción, llámese constructoras, ingenieros y demás. Eso me llevó a tener una inquietud por estudiar una maestría. Yo soy máster en BIM Management, y todo eso me conllevó a poco irme metiendo en los adentros de ciertas empresas, aprender cómo es que funcionaba el día a día, el trajín, cómo abordar a un cliente, y poco a poco fui creciendo, gracias a Dios, y ya eso me llevó a tener a los clientes propios, ¿verdad? Con una previa experiencia de trabajar muchísimos proyectos de diferentes escalas. Por ejemplo, el trabajo que tuve al inicio, yo era un recién graduado y me dijeron, mira, hay que desarrollar un master plan para la terminal de cruceros y la Marina Internacional de Limón. Yo con meses de graduado y tuve que hacer una curva de aprendizaje enorme, meterme muchísimo en cómo funcionaba, por ejemplo, una marina, ir a la comunidad de Limón, y ya con pocos meses de graduado, inclusive ir delante de ministros, vicepresidente en su momento, reunirme con don Garnier y demás para exponer el proyecto. Entonces empecé como a manejar esas escalas, y ya ahora yo entiendo mucho, porque yo creo que no todo pasa por casualidad, sino que Dios tiene un propósito, y creo que todo ese bagaje me ha ayudado a llegar ahorita donde estoy.
y más o menos así arranqué y poco a poco también la maestría y los diferentes clientes me han llevado a innovar en ciertas cosas que tal vez ahorita te puedo contar un poquito. Claro, ahora toda esa historia es súper enriquecedora porque cuando uno la cuenta para atrás uno dice, sí, esto me llevó, esto lo logré, pero también esas historias están llenas de desafíos porque tampoco es como que uno llega las cosas le salen tan bien al principio. Entonces, ¿por qué no nos contás un poquito también esa otra parte? Porque a veces cuando ya uno cuenta la historia para atrás parece como que fue fácil. Sí, a ver, Dios siempre me ha puesto en el lugar correcto, con las personas correctas, inclusive para aprender cosas y demás. Y creo que a mí Dios me puso la familia que me tenía que tocar, los papás que me tenían que tocar, los socios que me han tenido que tocar, mis amigos, porque uno como empresario asume a veces muchos riesgos y hay veces que los clientes se atrasan con los pagos y uno tiene que asumir cuentas, el banco no lo espera a uno y demás. Entonces creo que parte de esos retos ha sido poder sostenerme en los momentos difíciles a través de una red de apoyo que Dios me la ha brindado cercano y no sé, por ejemplo, mis papás en momentos difíciles han cubierto con ciertas cosas, mi hermano también. Entonces, si yo he llegado hasta acá, no ha sido solo. O sea, definitivamente sería mentirte o inclusive orgulloso de mi parte decir que yo he podido solo, sino que Dios ha puesto las personas que me han ayudado a emprender y al final del día mi familia lo ha entendido, que eso es parte de los retos de tener una propia empresa y demás, y me han ayudado un montón y sobre todo Dios me ha ayudado a tener esa resiliencia, ¿verdad? Hay un versículo que dice que no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo vamos a cegar todo eso que hemos sembrado, ¿verdad? Entonces creo que a veces el secreto de un empresario es sostenerse, inclusive aunque haya tempestades, aunque hayan cosas difíciles, porque puedes estar, como el famoso libro, a 1 metro del oro, ¿verdad? Y es parte de esos retos y esos riesgos que no todos en el mundo están preparados para asumir, porque cuando se vienen los golpes hay veces que tenés que estar ahí solamente confiando en que estás haciendo las cosas bien y que a su tiempo van a venir los frutos, ¿verdad? Y hablas de cosas muy importantes porque a nivel de construcción una habilidad que a veces no todos tenemos es esa, tal vez no es tanto el red de apoyo, sino esa interacción que tenemos que tener entre profesionales, esa habilidad de poder escucharnos, qué es lo que necesita el cliente, pero también cómo transmitírselo al otro profesional que está a la par tuya y que va a asumir esa parte, y son habilidades que se van ganando con este tipo de experiencias. Sí, a ver, yo en un inicio no tenía la menor idea cómo funcionaba el tema de pasar un diseño a meterle tantas capas de información técnica con ingenieros estructurales, eléctricos, mecánicos, dependiendo de la envergadura del proyecto, meter paisajistas, interioristas, gente especializada en domótica, y al final del día vos te convertís en un hub de ciertas cosas que también tenés que saber no solamente controlar para que el diseño salga tal cual le presentaste el render al cliente, sino también saber conciliar. Y muchas de esas cosas yo sí las vi muchísimo en la maestría, porque al final del día estás tratando con muchos profesionales. Claro. Entonces creo que la actitud de uno como persona, el poder manejar esa parte personal, social, es fundamental para que el éxito de un proyecto salga avante, porque al final del día yo trato de decirles a los clientes que no es él contra mí, o nosotros con la constructora, o nosotros con los ingenieros. No, al final del día es nosotros contra una idea que queremos llevar a la realidad. Entonces en realidad somos nosotros contra el proyecto, superar diferentes temas, porque en la construcción, por más que uno trate de planificar cosas, salen imprevistos, salen temas que hay que resolver. Entonces siempre y cuando vos tengas esa actitud resolutiva, podés tener esa certeza de que el proyecto, independientemente de cuáles sean los retos, va a salir bien por esa capacidad que tenés de manejo. Eso por un lado. Y por el otro, muchas de esas cosas las empecé a ver un poco también en la maestría. A mí me presentaron, por ejemplo, el caso de éxito del Santiago Bernabéu, que fue un proyecto súper retador, y como en un proyecto se manejan ya no 3, 4 ingenieros, 50, 60 empresas solo para definir, por ejemplo,
la fachada esta que es como ondulada del estadio. Entonces, yo una vez fui a un evento y una persona que estaba exponiendo en ese evento era sobre sostenibilidad. Decía que es mucho más fácil que una buena persona sea un buen profesional a que un buen profesional sea una buena persona. Porque la buena persona se puede capacitar, que esa capacidad de escuchar, resolver y tal, ya la tiene en el ADN, ¿verdad? Hay un tema de formación en la familia. De valores, de correcto, principios. Ajá. Pero es más complicado cuando el profesional es súper top y de verdad puede ser que sea con muchas capacidades, pero si no es una buena persona, el proyecto se va a quedar estancado en algún momento porque empiezan las asperezas, empiezan los conflictos, y en la construcción una de las habilidades también que hay que tener es, ok, se nos presenta un problema, no es el fin del mundo, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Y cómo transmitiste todo eso? Ahora sí empezarme a contar qué diferencia, cuál es la propuesta de valor que trae 517 al mercado. O sea, ya hablamos sobre toda esa formación, esos principios, pero ahora 517, ¿qué le trae al mercado de manera diferente? Bueno, prácticamente son 3 ejes. El primero es el tema de la tecnología. Cuesta ver empresas de escala mediana pequeña que implementen tecnología como levantamientos de nube de puntos para hacer remodelaciones. No todos saben manipular esa información para tener una remodelación más precisa y poder mitigar costos adicionales o imprevistos en una remodelación. Llámese cuando hay que tomar algo ya construido y hacerle alguna modificación. Pero a nivel general, definitivamente la maestría en BIM me ha ayudado a coordinar muchas cosas desde un inicio a un precio que no me sale tan elevado en comparación con otras empresas que tal vez sí tienen que subcontratar o ver cómo lo hacen. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a diferenciarme. El segundo eje es el tema de cómo implementar soluciones basadas en la naturaleza en la arquitectura. Nuestra empresa como tal forma parte de un consorcio de ingeniería geoespacial que hemos hecho diferentes proyectos ya de escala urbana en diferentes municipalidades como la de Belén, San José, entre otras, donde hemos implementado esta tecnología a escala de arquitectura, digamos, residencial, pero ya a un urbanismo de escala más importante. Entonces, cómo manejar las aguas a través de superficies permeables, a través de diferentes estudios que hacen todos los ingenieros y demás. La idea es que eventualmente todo eso empiece a permear en lo residencial y poder generar una arquitectura basada en la naturaleza, que es un intermedio entre una arquitectura biofílica y un manejo y gestión de recursos sostenibles dentro de la arquitectura. Ese es el segundo eje, y el tercer eje diferenciador es que el 15% de nuestra oficina le dedica el tiempo a proyectos de bien social. Hemos ayudado a fundaciones, por ejemplo, a Construyendo Sonrisas en Sarapiquí y Heredia. Donamos todo el anteproyecto, planos de construcción, dirección técnica del proyecto. Hemos estado también ayudando a PAMI Wildlife Center en Guanacaste, que es un refugio de vida silvestre y demás. Entonces, también cuando el cliente nos paga los honorarios, digamos, y todo lo que nos contrata, indirectamente está haciendo una obra mayor cuando ve el plano y el render, hay personas y animalitos y demás beneficiándose. Eso me parece súper interesante porque es ser consecuente con los principios de la empresa. Muchas veces decimos una cosa, pero no necesariamente se permea la organización, o hay actividades concretas de cómo vamos a permear eso para transmitírselo al mercado. Me ha parecido súper interesante. Ahorita vamos a hacer una pausa para poder escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores. Y cuando regresemos podemos hablar de los proyectos propiamente del 517. Claro que sí.
continuamos con este episodio que ha sido súper interesante con Juan José Córdoba de 517. Justo me estabas contando sobre esos pilares que están haciendo diferente a tu empresa y cómo hay un involucramiento consciente en esos proyectos también a nivel de comunidad, de diseño, que van más allá de simplemente pensar en un proyecto y su rentabilidad, que es lo que nos mueve muchas veces a los empresarios, porque sí, también tenemos que sostener a nuestras empresas. Entonces, esa parte me parece fundamental y me encantaría también que nos contes sobre proyectos que han sido un reto y también ha sido un reto poder mantener esos pilares que nos mencionas que son parte fundamental de la empresa. Sí, como he trabajado diferentes escalas, vamos a empezar como a abordar cada una de ellas. La primera, digamos, empecemos por lo macro, proyectos urbanos. Ya hemos hecho, por ejemplo, la intervención que está enfrente de la iglesia de Belén, que es todo un bulevar. Fue un reto porque es el primer auditorio con soluciones basadas en la naturaleza diseñado y construido en Costa Rica. Entonces, ser consecuente con esas filosofías y esos cimientos de la empresa, ya en una escala urbana, pues es retador porque tienen que estar muchas cosas alineadas. Por dicha, la Municipalidad de Belén es una de las municipalidades que a nivel país está muy enfocada en ejes de sostenibilidad, innovación y demás, y nos ha permitido tener esa apertura para proponer cosas diferentes. Por darte un ejemplo, en otro caso, con un parque que diseñamos en Cristo Rey, se llama Parque Renacer. Todo el anteproyecto fue donado por mi persona. Mi familia por parte de mi papá es de Cristo Rey. Entonces por ahí hubo un acercamiento, empezamos a hablar con la comunidad. Ellos querían empezar como a diseñar pequeños cotos, ¿verdad? De intervenciones urbanas, llantitas por aquí, que no está mal, pero en una reunión con la comunidad, y ahí es donde uno como profesional se acerca y trata de romper esquemas, ¿verdad? Pero siempre aterrizados con un fundamento técnico. Por ahí les estuve comentando que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud pide mínimo 9 metros cuadrados de espacio público por persona, que Cristo Rey, por más que hiciéramos esos cotos, no íbamos a resolver el asunto, que teníamos que hacer una intervención grande, pero que iba a llevar su tiempo. Y dicho y hecho, empezamos en el 2019 y hasta ahorita la municipalidad está ejecutando ya ejecutó los planos de construcción. A lo que voy es que en esa reunión les empecé a hablar de todo esto, la gente se empezó a empoderar de esa información para justificar su propio proyecto, y en Cristo Rey el problema era que no había un lote de la municipalidad disponible para hacer un parque. Entonces la idea fue, convirtamos una calle ancha en un parque, porque Cristo Rey en su bagaje histórico siempre fue un barrio de obreros que se pensaba que por la carga del tren anteriormente, de hecho antes se llamaba Barrio Kit por Minor Kit y demás, todo el tema de la carga, siempre se empezó con calles anchas. De hecho es de los pocos barrios en San José que tiene las calles tan anchas. Entonces agarramos una y sin cortar el flujo vial, agarramos la mitad para que quedaran dos vías normal sin interrumpir el flujo de los carros, porque para ellos era importante, pero habilitar en prácticamente 300 metros un parque. Entonces fue todo una logística riquísima, porque fue conversar con el padre Sergio, con el colegio, con los líderes de las comunidades, empezar todo un proceso con la municipalidad, todos los estudios de prefactibilidad técnica del MOP para convertir una calle en un parque. Claro. Y todo poco a poco fue saliendo y nosotros le donamos el insumo a la municipalidad, y es ese parte del empuje que a veces necesita la municipalidad para recibir recursos, ¿verdad? Y decir, ok, ya hay un fundamento técnico, ya hay un diseño, ya tenemos mucho encaminado para seguir con la etapa consiguiente. Entonces, en ese caso, a nivel urbano, esos. A nivel meso, hemos hecho diferentes master plan para inversionistas en Guanacaste, en Ubita, donde la idea es generar un esquema general para poder ver oportunidades potenciales de inversión. Hemos diseñado hasta condominios de 40 hectáreas, pero con la misma filosofía de soluciones basadas en la naturaleza, inclusión de la comunidad para mitigar temas de gentrificación. Por ejemplo, como en un condominio vos podés tener las calles que sean un tanque de recolección de agua, que sea una cosecha de agua para que el proyecto se abastezca cuando hay época seca, o por ejemplo ahorita que tenemos
este efecto climatológico que nos está afectando a muchos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a la hora de conceptualizar esos master plan la hemos incluido. Y a nivel residencial, a mí me gusta siempre probar cosas nuevas. Entonces, parte de esa tecnología es que nos hemos aperturado a diferentes sistemas constructivos, sobre todo uno que me ha encantado, que se llama ICF. Es el acrónimo para Insulated Concrete Forms, que es como un bloque de concreto estereofoam. En el centro se chorrea el muro de concreto, generas un muro de carga portante y al mismo tiempo estás creando una pared aislada acústica y térmicamente. Entonces disminuís el consumo de aires acondicionados en un porcentaje muy importante, alrededor del 50 y 60% y demás. Y ya hemos construido prácticamente 4 casas con ese sistema. Son más de 1.200 metros cuadrados, 1.500 entre las 4. Y previamente a esas construcciones también hemos hecho cosas locas. Por ejemplo, en una casa en Santa Ana decidimos dejar las losas de concreto prefabricada expuestas, porque como el clima de Santa Ana es tan denso a nivel de calor, ¿verdad? Queríamos lograr el máximo de las alturas. Entonces, y además el cliente no quería columnas en el centro. Entonces pusimos las losas de lado a lado del lote, eran como 9 metros de losas puestas en ménsulas y para no tener que tener cielos rasos ni nada, dejamos todo libre y el cliente está súper contento porque se logró una espacialidad bastante amplia, pero a nivel de frescura en cualquiera de los pisos que esté se siente muy bien. Entonces ahí es donde uno escucha al cliente y trata de proponer cosas que esté con base al presupuesto, necesidades y demás, pero que no sean tal vez la respuesta tradicional a lo que siempre esperamos ver en un proyecto. Y ese es uno de los grandes mitos, de que cuando uno quiere hacer algo diferente, eso es automáticamente fuera del presupuesto. Entonces, ¿qué tanto es cierto que si yo quiero hacer algo diferente, entonces tengo que tener una inversión mayor? Mira, no necesariamente. Lo que pasa es que tal vez hay una desinformación sobre qué recursos tengo que tener yo para la construcción como tal. Porque al final el tema de la innovación de alguna manera se compensa. Por ejemplo, este ICF tiende a ser un poquito más caro, un 10%, pero lo compensas con la rapidez de la mano de obra. Entonces ahí no te suma ni te resta en el presupuesto ni te mueve la aguja. Pero el problema es cuando el cliente dice, mira, Juanjo, tengo, no sé, 5 colones para construir. Y yo, mira, no tenés 5 colones para construir. ¿Cómo, arquitecto? No sé qué. Sí, porque solamente el 10.5% es para honorarios, solamente. Redondeando el 3% es para permisos. Redondeando entre un 10 y un 15% es para hacer todo el tema del menaje de la casa, el mobiliario y demás. Entonces tenés esos 5 colones menos un 25, 30% dependiendo de lo que quieras gastar. Entonces ahí es donde las expectativas y la desinformación afectan realmente el presupuesto, porque el cliente se topa con un choque de realidad donde él pensaba que tenía esos 5 colones completos, en realidad no los tiene, tiene menos. Entonces hay que ajustar metros cuadrados, hay que ajustar acabados, hay que hacer una estrategia para llegarle al número para que sea un proyecto viable. Sí, porque muchas veces el problema es que nos damos cuenta que no me alcanzó el presupuesto cuando ya voy por la mitad. Exacto. Y otra cosa que yo les recomiendo muchísimo a los clientes es que, si bien es cierto, algunos, y cuesta porque es como una barrera que hay que romper, en Europa y en Estados Unidos usualmente las constructoras están de la mano con el arquitecto desde el primer boceto para tomarle la temperatura al proyecto. ¿Qué es lo que pasa aquí en Costa Rica? Que yo he notado que cuando se les da esa recomendación a los clientes, creen que ya se están casando con esa constructora. Y en realidad yo les digo que traten de hacer el esfuerzo de pagar una consultoría para que la constructora se involucre, o una constructora se involucre desde el inicio, y posiblemente esa no sea la que vaya a construir al final, pero por lo menos tenemos ese acompañamiento y ese know-how de ciertas decisiones, inclusive hasta técnicas. Por ejemplo, un calentador solar. ¿Qué significa eso a nivel de presupuesto, de instalaciones? ¿Por qué? Porque a veces el cliente quiere y desea muchas cosas, pero detrás de eso hay una implicancia mayor en diferentes temas de logística, infraestructura y demás que hay que considerar en el proyecto. Entonces, la idea es que esa constructora empiece desde el anteproyecto a decir, mira, este gesto arquitectónico por la topografía, hay que hacer un muro de retención que te va a elevar el presupuesto en un 5 o un 6%, etc. Entonces, ese acompañamiento de la mano es idóneo y ojalá que la gente lo logre aplicar, porque
también para uno como arquitecto es importantísimo que el proyecto nazca bien, Claro. ¿verdad? Y la constructora, sin ninguna duda, es una ayuda idónea desde un inicio. Y ahí es donde ese equipo de profesionales que trabaje colaborativamente hacen la gran diferencia de los proyectos que terminan siendo, como decís, viables o que se acoplan más a una planificación. A veces queremos entrar en la ejecución Sí. de una vez y verlo ya, Exacto. y ahí es donde sufrimos mientras está la plena ejecución. Sí, a ver, ahora, bueno, parte de la tecnología que nosotros usamos es el recorrido virtual. Ahorita hay mucha alcance a nivel de softwares y demás para poder tener una réplica de cómo llegaría a ser el proyecto. Entonces, eso que vos decís de, mira, tiene que tener toda una coherencia desde un inicio para que eso se llegue a dar, también uno con estas herramientas elimina falsas expectativas del cliente porque demuestra el modelo 3D y ya él ve los acabados reales, toda la escala real de las cosas y demás. Entonces, también eso ayuda un montón en ese acompañamiento. Claro, sobre todo para los que no tenemos una imaginación tan desarrollada como los creativos, que le dicen a uno, imagínense esta pared así, y uno dice, no, o sea, Sí. necesito verla. Ahí nos genera mucho. Mira, Juan, o sea, ha sido súper interesante y ya se nos está yendo el tiempo del podcast. Increíble, creo que nos quedó súper corto de la cantidad de cosas que nos podrías hablar sobre estos proyectos. Entonces, ahorita quisiera hacerte como una serie de preguntas rápidas como para poder ir transmitiendo un mensaje más puntual. Claro que sí. Entonces, una de las primeras preguntas que te quiero decir es, ¿cuáles son esos servicios en los que se caracteriza 517? Bueno, nosotros hacemos toda la parte del diseño arquitectónico. Llamarle anteproyecto la gente se confunde. Entonces llamémosle el concepto y el diseño arquitectónico con los renders. Tal vez quien está viendo este podcast y no sabe qué es un render es como una imagen de cómo es que va a quedar el proyecto. Entonces le hacemos todas esas imágenes, fotorrealistas y demás, para que se dé una imaginación correcta de qué va a esperar la persona cuando va a construir. Los planos de construcción, tenemos todo el equipo de ingenieros, tanto estructural, ingeniero eléctrico, mecánico, nosotros como líderes del proyecto para hacer toda la parte técnica que prácticamente tenemos el diseño y después le empezamos a agregar información, que es todos estos ingenieros y demás información de especificaciones que se ocupan no solamente para construir, sino para sacar los permisos de construcción. Entonces, esa es la segunda fase, nosotros la hacemos. Y por tercero, hacemos más que todo dirección técnica. Hemos hecho algunos que otros contratos de administración, no es algo que nosotros hagamos dentro de la empresa porque consume mucho tiempo, más bien nosotros nos encargamos más de la dirección técnica. Y la dirección técnica es todo lo que tiene que ver con que el proyecto se plasme en construcción tal cual se planificó en los planos de construcción. Entonces nosotros estamos ahí prácticamente una vez a la semana o dos, dependiendo de los enredos que haya que resolver, para que de verdad los planos se ejecuten tal cual en la obra. Entonces prácticamente esos son las tres etapas de un proyecto y las tres las abarcamos. Muy bien. Si queremos que todos los que nos estén escuchando piensen en unas 3 o 4 palabras que digan, si yo pienso en 517, ¿en qué tengo que pensar? ¿Qué es lo que los hace diferentes? ¿Qué sería? Mira, una palabra sería apoyo. Creo que una fortaleza y debilidad al mismo tiempo es que me importa demasiado mi trabajo y me involucro mucho. Entonces, apoyo en todo momento. La segunda sería comodidad, porque a mí no me gusta que el cliente eventualmente se sienta incómodo por alguna desinformación o algo que uno tiene que como arquitecto decirle a veces que no al cliente. Entonces, mira, esto no, porque lo mejor es esto y esto y esto, y que se sienta cómodo también en la toma de decisiones. Y el último sería pertenencia, porque, a ver, desde un inicio el arquitecto es el que está en el proyecto y pasa todas esas etapas y poco a poco se van añadiendo personas, ¿verdad? Entonces esa confianza se va generando con el arquitecto desde un inicio hasta que se entrega la puerta con el llavín y la llave, ¿verdad? Entonces ese sentido de pertenencia que se genera en todo ese transcurso del proyecto hace que, bueno, nosotros le ponemos por ejemplo nombres a los proyectos. Entonces los clientes a veces le dicen, sí, es que la casa tal, y se apropian del diseño, así como te dije con el parque también, la gente se apropia de eso y creo que eso es parte de generar una identidad en cada proyecto que diseñamos. Muy bien. Finalmente, ¿cómo te localizan? ¿Cómo te pueden encontrar si quisieras buscarte directamente?
Sí, nosotros tenemos redes sociales, estamos tanto en Facebook como Instagram, como 517 Arquitectura, lo escriben como 517 directo, tanto en Instagram como Facebook. Y tengo el número de WhatsApp, que es el 8392-4122. Me pueden llamar, me pueden escribir, con muchísimo gusto les podemos ayudar a clientes que quieran proyectos desde cero. E igual, si hay ingenieros o constructoras que necesiten alguno de los servicios especializados que por rebote también damos, me pueden contactar y los podemos ayudar con muchísimo gusto. No, José, muchísimas gracias por este espacio, estuvo súper interesante. Y a todos, muchísimas gracias por estar aquí oyendo un episodio más de Bricks & Tech.